¿Es independiente la justicia en España? ¿Realmente en nuestro país hay separación de poderes? La respuesta debería ser que sí. En una democracia occidental en pleno siglo XXI debería ser afirmativa. Pero al ver cómo se negocian los puestos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que es el máximo órgano de la judicatura en España, pues nos entran las dudas, porque una vez más PP y PSOE lo han vuelto a hacer. Han pactado, han negociado y han determinado quién presidirá el máximo órgano de los jueces y cuál será la composición que tengan. Un órgano que cuenta con 20 sillas, de las que 11 serán para lo que llamamos jueces progresistas, que es el eufemismo que utilizamos para referirnos a los de izquierdas o próximos al Partido Socialista. Y uno menos serán lo que llamamos conservadores, que es como identificamos a los próximos al Partido Popular o al centro derecha. El presidente será de los conservadores, pero ¿por qué el presidente es de los conservadores si la mayoría es de los progresistas? Porque resulta que al que han puesto de presidente es al juez al que han quitado de que sea el encargado de juzgar a los golpistas de Cataluña. ¿Tiene eso algo que ver? ¿Realmente un Consejo General del Poder Judicial controlado por una mayoría de izquierdas pone como presidente al de derechas para evitar que sea el que juzgue a los golpistas de Cataluña? No lo sé, lo plantearemos esta noche en Distrito Televisión, en un programa en el que analizaremos también las últimas encuestas. Una que se publica hoy acerca de las generales nos dice que PP y Ciudadanos están a solo 2 escaños de poder tener la mayoría absoluta en unas elecciones generales. Y otra que se refiere a las andaluzas nos dice que el único partido que crece en Andalucía es Ciudadanos, aunque eso sí, entra en el Parlamento andaluz Vox. Interesante. Lo analizaremos también y tendremos una clase de periodismo magistral, el que se hace en TV3, donde este fin de semana han entrevistado a Inés Arrimadas. Veremos cómo el propio director de TV3 entrevista a la líder de Ciudadanos en Cataluña, trata de acorralarla, pero es ella la que llama mentiroso al director de TV3 y a los que hacen los informativos en su cadena. Realmente interesante la lección de periodismo que estamos teniendo en TV3. Asuntos que abordamos hoy en Distrito Televisión, o sea que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Intocables. Esta noche para abordar los asuntos que nos ocupan en nuestra mesa nos acompañan Javier Galue. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, encantado. También con nosotros Iván Vélez. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. Encantado, buenas noches. Fran Trejo, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Buenas noches, Javier. Noches. Y Miguel Ángel Recuenco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, un placer. Gracias por acompañarnos también. Bueno, la verdad es que Manuel Marchena será el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, el presidente del Tribunal Supremo. Es el pacto al que se ha llegado. Manuel Marchena es el juez que se iba a encargar de juzgar a los golpistas de Cataluña, pero ha sido elegido presidente del Consejo General del Poder Judicial, que es el máximo órgano de la judicatura en España y que al mismo tiempo alterna el cargo de presidencia del Tribunal Supremo. Al ocupar este nuevo cargo, no podrá encargarse de ese juicio y será sustituido por otro. La verdad es que la nueva composición del Consejo General del Poder Judicial ha sido fruto de un pacto entre el PP y el PSOE. Se trata de un órgano que cuenta con 20 vocales, de los que 11 serán progresistas, próximos al Partido Socialista, incluso uno de ellos a Podemos, y solamente 9 próximos al Partido Popular, pero la presidencia será para Marchena. Hay quien considera que se trata estrictamente de una operación política para evitar que Marchena pueda juzgar a los golpistas y que sea otro, más progresista, quien se encargue de hacerlo. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que los nombramientos obedecen simplemente a una nueva composición y que, lógicamente, el nuevo presidente no podrá encargarse del juicio de los golpistas catalanes. Evidentemente, quien asuma la presidencia de este órgano tan importante, de este órgano constitucional de la máxima relevancia, no se puede hacer cargo. En el caso del señor por el que usted me pregunta, el señor Marchena, no se puede hacer cargo, evidentemente, de la parte que le correspondía en el juicio del proceso de importancia grande, por lo que afecta a varios encausados, y es obvio que no, pero ahí se producirá el relevo, como es lógico, en las formas y en los tiempos que tiene prevista la propia legalidad de nuestro país. No hay que avanzar nada que no sea
en este caso, lo correcto en otro poder, que no es el poder del Ejecutivo. No le corresponde al Gobierno hacer ningún comentario sobre quién persona va a relevar en el caso en el que llegue esta situación procesal por la que usted me pregunta. El Partido Socialista, como ven, nos vende una imagen de tranquilidad, de normalidad. Bueno, pues entonces vámonos al Partido Popular. Pero resulta que Pablo Casado también nos vende una imagen de tranquilidad y normalidad absoluta. Quizá es que forma parte de este pacto y no debe sorprendernos nada más. Él dice que los nombrados son juristas de reconocido prestigio y que Marchena es un hombre muy respetado para ocupar el nuevo cargo de presidente. Yo lo que veo es que las personas de las que se habla son personas de reconocido prestigio, con una trayectoria de décadas al servicio de la Administración de Justicia, con plena independencia y profesionalidad. Y en el caso de Manuel Marchena, lo que puedo decir es que es un jurista de los mejores que haya tenido España en las últimas décadas y que yo creo que cuenta con el respeto de toda la profesión y con el prestigio también de los que somos representantes de los españoles. Les vamos a enseñar dos fotografías. La primera, la de Manuel Marchena, el hombre que debería haber juzgado a los golpistas, pero con este nuevo nombramiento va a dejar ese tribunal para ocuparse de la presidencia. Y a continuación, la imagen de Andrés Martínez Arrieta, que será el magistrado que sustituirá a Manuel Marchena como presidente del tribunal que juzgará a los imputados por el 1 de octubre, una vez que este anterior ocupe su cargo como nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial. El puesto, que acarrea, como les decimos, también la presidencia del Supremo, impide entrar a formar parte de una sala. Entonces, como no se ha iniciado todavía el juicio, bueno, pues Marchena está obligado a salir del tribunal de este proceso, del procés, y será Martínez Arrieta, que es el más antiguo de los 6 miembros restantes del tribunal, el que se encargue de hacerlo. Se trata de un magistrado al que consideran moderado, entre moderado y progresista. Es fundador en su día de la Asociación Francisco de Vitoria y fuentes jurídicas consideran que el magistrado, bueno, pues será el que se encargue de la redacción también de la sentencia del 1 de octubre. Ante esto nos tenemos que preguntar, ¿es todo una casualidad o parece que esté perfectamente pergeñado, Fran? Pues sinceramente yo no entiendo a qué está jugando Pablo Casado. Es decir, no puedo comprender cómo tacha de golpista a Sánchez en el Congreso y a día de hoy le entrega al Consejo General del Poder Judicial. Sí, porque claro, los titulares son de 20 cargos, de 20 vocales, 11 progresistas y 9 conservadores. Estamos perdiendo la mayoría conservadora y estamos entregándole el Consejo General del Poder Judicial a la izquierda. Una izquierda que en este caso no es el Partido Socialista, sino que está compuesta por Podemos, por independentistas y por filoetarras o etarras. Quiero decir, al final aquí estamos jugando. Y más cuando también dentro de esos vocales hay 2 señores, uno de ellos presuntamente implicado en las grabaciones según el ministro Marlaska, o según lo que hemos podido saber, que el ministro Marlaska le indicó al presidente del gobierno, me refiero al juez Andreu, y el otro, bueno, pues es el juez que ha tumbado el gobierno de Mariano Rajoy, me refiero a De Prada. Entonces, claro, cuando uno ve que en el Partido Popular se están haciendo este tipo de cosas, este tipo de concesiones, no entiende las declaraciones de días atrás, porque claro, si tú criticas, no tienes que conceder nada. Cuando tú estás en una batalla, en el momento que tú concedes 2 metros a tu enemigo, te ha ganado, y aquí literalmente le ha ganado la batalla. ¿Podemos entender que el PP acepta esta negociación porque al darle la presidencia le están dando un voto de calidad? Vamos a ver, y por tanto considera empatado el Consejo General del Poder Judicial? Pero si es que no hay ningún empate. Sin darse cuenta de que lo que le están hurtando es justamente un juez que podía haber juzgado de otra manera distinta a los golpistas. Pero es que no hay empate. No hay empate porque van a modificar la reglamentación y el funcionamiento interno del Consejo del Poder Judicial. Es decir, que el presidente ya no va a poder tener 2 votos y el presidente del Tribunal Supremo tampoco va a tener la posibilidad de inclinar la balanza hacia un sitio u otro en caso de empate. Con lo cual, doblemente. Y claro, luego lo más importante de todo, y es lo que tú me apuntabas hace un momento, es decir, vamos a perder a un gran magistrado con más de 20 años de experiencia, juzgando pues, a uno de los juicios más importantes que se hayan celebrado en España desde el 23F. Recuenco, ¿cómo lo ves? No, mira, pues de esto he tirado un poco del historial, ¿no?, de todo lo que ha sido el Consejo General del Poder Judicial, y la verdad es que siempre nos lanzamos todos, ¿no?, a opinar
que si este es progresista, que si el otro es conservador y con Pero será por hecho, no debería ser así. Por eso. Pero los jueces están adscritos por eso, sí, a una asociación o a otra, y se les considera o de derechas o de izquierdas. Pero fíjate que me parece un error, porque además mi propia experiencia como jurista y con la experiencia incluso con el Tribunal Supremo y demás, aunque en algunas ocasiones o en pensamiento pueda tender hacia un determinado lado o hacia otro lado, luego te das cuenta que a la hora de enjuiciar muchas veces esas tendencias políticas, por no decir muchas, no, yo creo que todas se apartan. O sea, es decir, yo en estos momentos de verdad no tengo por qué dudar de Arrieta en cuanto a la decisión o el juicio. O sea, decir, es que si ya ponemos en tela de juicio cómo va a juzgar o no va a juzgar a los procesados en este caso, pues evidentemente flaco favor estamos haciendo entre todos a la justicia, ¿no? Desde el Partido Popular, claro que hemos criticado la actitud del Partido Socialista cuando ha dictado o quiere dictar lo que tienen que decir los jueces. Ahí es donde no debe entrar el Poder Ejecutivo, ¿no? Y esa parte sí que se ha criticado desde el Partido Popular, ¿no? Es decir, el intrusismo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez para decirle, pues como empezó a decir el otro día, aquí no hay delito de rebelión y evidentemente lo tienes que apartar. Ahí es donde no debe entrar, ¿no?, el Poder Ejecutivo y dejar a los jueces enjuiciar. Pero dentro de que sean unos jueces, otros los que enjuicien en estos momentos la causa, pues yo de verdad he visto la sustitución de jueces en diferentes casos, en diferentes procesos, y no ha cambiado esa tendencia, ¿no? La profesionalidad del que ha sido elegido de presidente, que Manuel Marchena, pues yo creo que nadie la pone en duda en estos momentos, de la profesionalidad de este señor, tanto desde la gestión como desde el punto de vista de dictar sentencias, lo que le ha correspondido. Y en cuanto al nombramiento, el ponerse de acuerdo, pues en estos momentos es el sistema que tenemos. Y yo lanzaría una reflexión también, porque cuando yo veo que todo el mundo se lanza y dice que decidan los jueces quién forma parte o quién deja de formar parte, ¿no?, del Consejo General del Poder Judicial, yo tengo mis dudas, tengo mis dudas como jurista y como ciudadano. ¿Por qué? Porque al final no deja de ser también pero política. Antes era así un 60%. Política, ¿no? Deja de ser política también a la manera en la que uno puede decidir dentro de un acuerdo entre jueces quién eso no deja de ser. Al final ellos van a estar decidiendo también la política. Y dice, pues bueno, en estos momentos la Constitución nos permite, la legislación nos permite que nos llegamos a un acuerdo entre los diferentes partidos políticos para decir quién es el órgano gestor, no quiénes son los decisores de los procesos judiciales, ni influir en las decisiones de los jueces, que eso es lo que hay que separar muy claro, dónde queda lo que es la decisión judicial y lo que es el nombramiento de los jueces. Dándote la razón de que si son ellos los que eligen, también pueden estar politizados. Totalmente. La gran pregunta es, ¿y por qué todo en esta vida depende de los partidos políticos que rigen nuestras vidas? Pero bueno. Yo quiero de verdad que alguien me explique, porque yo no entiendo. ¿Qué es de la vida de la separación de poderes? ¿Dónde está? Porque, vamos a ver, yo creo que sobre todo en la justicia, que es una institución que necesita mucha credibilidad y mucha reputación, hay que ser y parecer también, no solamente ser. Yo me imagino, por ejemplo, imaginaros la Asociación de Árbitros de Fútbol. Entonces hay una asociación de árbitros de fútbol por el Real Madrid y una asociación de árbitros del fútbol por el Barça. ¿Pondríamos algún árbitro de la asociación del Real Madrid a pitar un partido entre el Real Madrid y el Barça? ¿Sí o no? Bueno, pues como Recuenco te dice que cualquier árbitro que cojas será o del Madrid o del Barça. Confiando, claro, pero confiando en la profesionalidad de los árbitros incluso, Pero yo de verdad me pregunto lo siguiente. Tampoco sé por qué hay jueces progresistas y jueces de que no entiendo, porque serían los del Real Madrid y del Barça. Pero es verdad que no hay panaderos progresistas o panaderos de derechas o de izquierdas o camareros, cada uno vota lo que quiere, pero luego en su trabajo no tiene por qué llevarse su ideología. ¿Por qué damos en la justicia sí? Lo que de verdad me parece que yo como ciudadano, porque no soy ni abogado ni jurista, pero lo que sí me comentan y yo veo es, si no hay nada, si todo es transparente, si todo el mundo es profesional y si no va a afectar en nada, ¿por qué hay tanta pelea y tanta pugna en yo poner al mío? Tiene que haber, porque luego hay algo, alguna influencia o algo. Y entonces lo que me preocupa es, ¿qué influencia? ¿Por qué el Partido Popular o el Partido Socialista quiere tener a los suyos allí? ¿Por qué? Si todo es tan transparente. Entonces, ahí, Hakuna Matata, como siempre digo, sí, ya todo el mundo dice, porque si no, no le importaría a nadie que fuese quien fuese. Efectivamente. A ver, Iván, ¿qué te parece? Pues la respuesta a esa pregunta tan interesante puede ser, se me ocurre, que las sentencias las ejecuta, valga la redundancia, el Ejecutivo. Es decir, el propio Sánchez... Es decir, que no hay separación de poderes.
Esta es la realidad, es que, es que aquí lo que lo distorsiona todo es la expresión ciencia política, es que la política no es ninguna ciencia, está sometida pues a un poder ideológico importantísimo. Lo que ha dicho Recuenco, yo suscribo gran parte de lo que ha dicho, es decir, los jueces ya traen de casa su ideología, eso no se puede extirpar, es decir, hasta que no se invente la máquina de emisión de sentencias, que todavía me parece que va a tardar en llegar. Entonces, el juez aunque tenga por encima una toga, no deja de tener una carga ideológica. La propia cantera o grupos de los cuales emergen estos candidatos, pues ya tienen un sesgo ideológico. Eso es que no se puede obviar, y es imposible que eso desaparezca. Es una idealización completa pensar que hay un juez que es que se identifica perfectamente con la estatua esta vendada, con la espada y la balanza. Entonces, claro, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Iván, vaya por delante, que seguro que muchos jueces lo hacen y lo intentan. Dejan colgada la ideología a la entrada del tribunal, se ponen la venda y juzgan con la balanza y son justos e independientes, seguro. Estoy convencido que el 99%. Pero también es verdad lo que hemos dicho, toda persona tiene una ideología. Luego, cuando llegue el domingo electoral, irá a votar. Eso lo traslada a su trabajo a la hora de juzgar. En principio no querrán hacerlo ni ellos mismos, a no ser que te haya nombrado un partido político, entonces al que sí le debes el puesto. Lo que pasa es que esa es una presión que él debe asumir ya. Quiero decir que aquí está la complicación. Es igual que la amenaza a un juez. Si alguien a mí me mete en un juicio y la amenazo y se amedrenta, pues deja en ese momento de ser juez, porque se somete a las presiones externas. Claro, es que este es el problema de la justicia. Yo más bien estos nombramientos que tienen desde luego una carga simbólica importantísima, porque no olvidemos que si un juez, que un juez puede prevaricar y ser condenado por ello. Hemos conocido casos. Claro, y tenemos Baltasar Garzón está condenado por prevaricación, por tomar decisiones injustas a sabiendas que son injustas. Lo peor que puede hacer un juez. Vale, él fue apartado de la carrera judicial por eso. Claro, a eso voy yo. Quiero decir que el juez tiene ideología, pero tiene también unos límites que le delimitan, valga la redundancia, otros adversarios o gente incluso de su propia cuerda. Yo creo que perdón, acabo. Lo que está ocurriendo aquí se me ocurre interpretativamente que es quitar a Marchena de la redacción de la sentencia, porque al PSOE le conviene. El PSOE está presionando muchísimo. Ellos quieren pues que haya sido una especie de performance lo del año pasado en el intento de golpe de Estado, que yo creo que lo fue. Claro, esto es un gesto, que es lo que van pidiendo los otros, porque en el fondo, más allá de la sentencia que se dicte, todos sabemos que ya han empezado a enseñar la patita con la idea de la amnistía, incluso he leído yo en los medios. ¿Pero eso quiere decir que Martínez Arrieta será más benévolo que Marchena? Eso lo veremos después, pero lo que está o al menos el guiño que hace el gobierno es de, oye, que os hemos quitado al malo. Claro, eso es lo que yo pienso que están haciendo, es decirle, señores socios, los partidos... ¿Queríais un gesto? Os lo doy. Queríais un gesto, y todos los posibles, hasta donde nos dejen hacerlo. Es que estamos dando por hecho que Marchena iba a hacer una sentencia condenatoria del 1000 por 1000. O sea, es decir, vamos a ver, es que yo creo que aquí estamos ya dando por hecho que iba a hacer un conservador y el actual es progresista. Tenéis razón, no podemos saberlo. Yo creo que entrar en los papeles desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de opinión, de lo que puede dictar o de lo que podría haber dictado un juez y de lo que va a dictar el siguiente es, perdonadme, muy peligroso, pero muy peligroso. Como decía Javier, peligroso no, es especulativo. ¿Pero por qué? Porque al final estamos dando una serie de afirmaciones que dicen, no, es que al final eso es lo que genera perder credibilidad en la justicia. Eso es lo que es lo que nos habéis enseñado los políticos, que no nos fiemos de nada de lo que hacéis. No es eso, Javier, porque evidentemente no es eso cierto. Es decir, oye, ya sé que para vosotros es muy fácil echar una culpa a nosotros. Los mensajeros somos los culpables de contar estas cosas. Pero nos habéis acostumbrado muy mal los políticos a que no nos fiemos de nada de lo que hacéis. No estoy echando la culpa a ningún mensajero. Estoy diciendo que evidentemente hay que decir las cosas como son. Y evidentemente aquí estamos dando por hecho que Marchena iba a hacer una sentencia condenatoria de la leche y por el otro lado Carrieta parece que los va a solver. Y yo creo que no hay que hacer ni una cosa ni la otra. O sea, yo creo que ni una cosa ni la otra. Aquí no hemos dicho ni hemos dado por sentado una cosa. Creo que hay que tener las cosas claras en este momento y decir, oye, mira, había un profesional que es su función, su instrucción en ese procedimiento y en esa instrucción él ha visto unos indicios de delito y por eso esta gente está metida en la cárcel y evidentemente ahora le va a sustituir otro con una objetividad que además no es la
esto que parece que está sucediendo en gran escala, tú en los juicios de instrucción, uno es el que instruye y luego otro es el que juzga. O sea, que me refiero que esto en la vida normal, tú te vas por un juicio y tienes el juez instructor y luego el que juzga todos esos casos es otro totalmente diferente, justamente para que no esté contaminado a la hora de dictar la sentencia. Entonces, en este caso, si nos sentamos en lo que es en el fondo del asunto, ha habido un juez instructor, ha habido otro cambio, pero que en este caso al final se le da un plus a este señor que ha estado instruyendo la causa del 1 de octubre y se le da no por la causa del 1 de octubre, sino por toda su carrera profesional. Correcto, o sea, pero decir, resulta que esta decisión, quien la toman son PP y PSOE en comandita, lo cual nos debe dar una tranquilidad absoluta de que todo es muy... Es mucho más grave, es mucho más grave. Es tan grave como quien ha estado negociando estas decisiones es la ministra de Justicia, proscrita para el Partido Popular, junto con el exministro de Justicia. ¿Hasta qué punto tú puedes criticar a la ministra de Justicia y luego estar negociando con ella? Pero volviendo al tema que teníamos antes. De un gobierno que ya ha dicho que no se les indultará en caso de que sean condenados. Es que ¿a dónde voy yo? Tú puedes ir con tu ideología a tu trabajo, pero no la desarrollas. Pero es que estos no es que vayan con su ideología al trabajo, van con su afiliación al trabajo. Los jueces estrellas van con su afiliación, con lo cual dependen de cada uno de los órganos en los que están apuntados. Si son progresistas, son progresistas y tal. Y luego, a lo que tú decías, Miguel Ángel, sobre el respecto de la sentencia que pudiera dictar Marchena, no lo sabemos. Lo que sí que teníamos la garantía es que era mucho más independiente y más objetivo. Porque si Arrieta representa a la progresía y al sector progresista dentro de los jueces conservadores, y la progresía encarnada en el Partido Socialista, en Pedro Sánchez y todos los que la ocupan en Moncloa, están a favor del golpe, a favor del indulto y a favor de la amnistía, yo no me puedo fiar de un juez progresista, simplemente por eso. De todas formas, yo repito, vaya por delante mi respeto y mi aprecio a todos los jueces y que yo considero que todos son muy profesionales. Eso se lo tenemos todos. Todos, exacto, vaya por delante porque ahora vamos a criticar. Por ejemplo. Efectivamente. Pero, ahora entra el pero. Claro, pero. ¿Os acordáis cuando había una juez que estaba en el caso de los seres Alaya? Sí, claro. Mercedes Alaya. Y el caso iba, y de repente han cambiado de juez a otra, duramente. Y el caso ha cambiado absolutamente en todo. Y yo digo, ¿será por la profesionalidad? ¿Será porque hay nuevas pruebas? ¿O será porque lo que todo el mundo sospecha, o algunos, se cumple? ¿Por qué? Porque no entiendo por qué el cambio de un juez implica el cambio de todo un caso, implica que ya no hay culpables, implica que todo se retrasa, antes todo iba rápido. Entonces, ahí yo, por lo menos, como ciudadano, sospecho. Como ciudadano, como sospecha mucha gente. Fíjate, entonces, perdona. Sí, también estoy de acuerdo, por cierto, con Miguel Ángel, en que el método de selección no es tan fácil, porque hay algunos países que incluso los jueces se eligen con votos del ciudadano, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque imaginaros que se lanza... campaña electoral. No, pero imaginaros, el juez que dio su voto particular en el caso de la manada, por ejemplo, sí, pero el juez que dio el voto particular en el caso de la manada, ese no va a ganar absolutamente nunca nada porque es un caso muy mediático donde él tuvo que ir o fue en contra de la opinión pública, entonces se corre el peligro de que el juez sentencie sencillamente pensando en votos y ya se transforma en algo político, cosa que yo no estoy de acuerdo. Entonces, conseguir un método apropiado no es fácil. Yo vería Suecia, Dinamarca, Noruega, Alemania, donde ya esto está resuelto y ver cómo ellos han hecho para que la política no entre dentro de la justicia. Porque si no, vamos a tener el caso de que nunca vamos a confiar en la justicia. Y sobre todo, con lo último que ha pasado con el Tribunal Supremo, nos vamos a cargar la credibilidad de una de las instituciones más importantes de nuestra democracia. No la hemos cargado. Estamos en ello. Vamos a ver, yo es que he saltado con esta última afirmación. Yo eso de estar siempre mirando a Escandinavia y Alemania es que ya me harta. O sea, no, pero ya lo solucionaron. No, ¿qué van a solucionar? Vamos a ver, España tiene una tradición jurídica muy superior a cualquier país de Europa, hombre. Sí. Precisamente una de las pero mira lo que pasa. No, señor, una de las asociaciones de las a las que está escrito uno de los que van a entrar ahora en este colectivo, se llama Francisco de Vitoria. Pues si eso no es garantía de que tenemos una larguísima tradición jurídica, el país con mayor
tradición jurídica de Europa es España. Es decir, basta ya de mirarnos en Escandinavia, basta ya de complejos, ya está bien. Aquí lo que hay que hacer es mejorar internamente, pero sin esa obsesión norteña. ¿Pero qué es eso? Porque además es que es todo un mito, el mito germánico-nórdico. Allí lo hacen todo muy bien ya, pero luego descubres que los Volkswagen o los no sé qué te han falsado las emisiones. Es totalmente que de acuerdo en lo siguiente. Vamos a ver, el problema entre las relaciones del Ejecutivo y el Judicial está más que estudiado y sabemos que no tiene la resolución mágica que se plantea en las tertulias. No, si ahora tienes un juicio extraordinariamente riguroso con respecto a los golpistas y Pedro Sánchez tiene el poder de no implementar, como se dice ahora, las medidas que se han hecho porque hay o sea, que se han sentenciado porque hay un indulto, se acabó el debate. Pero resulta que ahora tenemos un juicio fundamental que pone en jaque a la unidad de España y sobre el que todo el mundo tiene un criterio hecho, porque es una auténtica amenaza la del separatismo de Cataluña. Justamente ahora se procede a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, todos sabemos que toca y no se hace. Renovaciones del Consejo General del Poder Judicial o de Radio y Televisión Española toca hoy y hasta dentro de 2 años no se aborda. Bueno, tocaba, es igual, pero han decidido hacerlo justamente ahora en una operación que además conlleva el mover al juez que iba a encausar a estos golpistas. Y casualmente hoy la que habla de este asunto es la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y a continuación de inmediato habla de un pequeño asunto, una llamada a los separatistas catalanes, a los partidos de Cataluña, diciendo ¿cómo no vais a apoyar los presupuestos? ¡Qué casualidad! Nadie puede entender con un poco de realismo que los partidos en Cataluña que pueden sacar adelante estos presupuestos no los saquen siendo unos presupuestos necesarios para Cataluña. Son tan necesarios para resolver algunos problemas que Cataluña tiene y que Cataluña ha acumulado. Fíjese, hoy hemos visto algunas encuestas que dicen que los catalanes, las catalanas, muy por encima de la media del resto de los españoles, valoran estos presupuestos, los consideran necesarios para Cataluña. Derribábamos mediante procedimiento democrático y constitucional de moción de censura al anterior gobierno para gobernar. Y gobernar implica responder. Y para responder hace falta tener unos nuevos presupuestos que Bruselas mira con buenos ojos y que le permitirían a Cataluña resolver algunos problemas que tiene planteado. Se llama realidad. Se llama realidad. Y ustedes me dirán, hombre, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, puede hablar de muchas cosas en una comparecencia pública, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de los jueces si son mejores o peores, también de los presupuestos si salen adelante o no, de una serie de cosas. Pero no sé a ustedes, pero a mí me da un poco sensación de que se mezcla de algún modo y hemos renovado el Consejo General del Poder Judicial, hemos cambiado al juez y, por cierto, partidos de Cataluña, que me habíais pedido que os haga gestos en este sentido, ¿qué hay de vuestro apoyo a los presupuestos? No sé, nos da un poco esa impresión de que es un mensaje navegante. ¿Que es un llamado? Por eso yo decía antes que esto como mínimo era un gesto, esperemos que sea como máximo, porque no hay intervención en el precocinado o la elaboración de la sentencia. Es un gesto, pero si es que vamos a ver, la ministra famosa Calvo, que nos da tardes de gloria, hay que decirlo, hay que admitirlo. La verdad es que si no existiera habría que inventarla. Sí, si no fuera porque están llevando unas políticas muy peligrosas para la nación, pues es muy divertido. Lo que pasa es que luego, maldita la gracia que tiene que estos sujetos sean los que estén gobernando la nación, viendo que están constantemente intentando agradar al separatismo. Pero lo que nos viene a decir doña Carmen es que nos habíais pedido esto, tomadlo, ¿qué más queréis? Y luego ya, pues el toque no me gusta decir populista. O sea, a ti también te ha dado la impresión. Hombre, eso, claro, qué preguntas tan retóricas. Yo creo que la vicepresidenta o vicepresidente, en lenguaje inclusivo, porque hay que incluirla, yo creo que delira un día tras otro y es como si tocase la lira, valga la redundancia, ¿no? Pero ¿no recuerda estas declaraciones o comparecencias públicas a unas declaraciones que hizo la ministra de Economía justo un día antes de conocerse la segunda sentencia del Tribunal Supremo sobre los actos jurídicos documentados? Es decir, es que el Estado tiene que pagar 5.000 millones de euros. ¡Pah! Cambio de sentencia. Oye, señores catalanes independentistas, os hemos cambiado el que os va a juzgar, ahora tenemos... Efectivamente. Apoyar los presupuestos. Eso es. Que además son muy chulos para los catalanes, lo dice todo el mundo. Efectivamente, ¿no? Y dice, bueno, os hemos cambiado al juez, os hemos puesto un juez progresista, hemos dado la estocada al Tribunal Supremo por si, llegado el caso, hay que manipular la sentencia como hemos hecho con la de los actos jurídicos documentados.
¿Qué más queréis? Apoyarnos. Y lo tenemos muy claro. 2 alcaldes del Partido Socialista han estado de tatas de Junquera este fin de semana en Lledoners. Es decir, oye, en blanco y en botella es leche. Al final, no sé cómo lo vamos a tener que decir, porque claro lo decimos, más alto nos tendremos que subir a la mesa o tendremos que ir tocando y aporreando a las puertas de todos los españoles para explicárselo lo que están haciendo y lo que quieren hacer, ¿no? Porque esto no es el fin, esto es el principio de la descomposición total de la sociedad. Y en este caso, de la que nos toca, la española. Pero vamos a ver, yo creo que lo que quiere el Partido Socialista está claro desde hace tiempo. O sea, es decir, ellos quieren sacar adelante sus presupuestos y saben que la única alternativa que les puede apoyar se llama después los partidos separatistas. Pero es que además hemos escuchado al anterior presidente, a Mas, diciendo que la alternativa a no apoyar los presupuestos del Partido Socialista se llama que vuelve el Partido Popular y Ciudadanos, y que esos son mucho peores. Pero es que me refiero que yo... Tampoco tendrá tanta queja. ¿Quién se cree que no van a apoyar los presupuestos? Vamos a ver, ¿quién se cree que no van a apoyar los presupuestos? Lo hemos visto ahí, o sea, yo creo que ¿quién se cree que no van a apoyar los presupuestos? Si no apoyan los presupuestos, Pedro Sánchez tiene que prorrogar. Si prorroga, Pablo Manuel Iglesias le pide elecciones. Y si hay elecciones, los independentistas se olvidan y pasan a un segundo término, con lo cual ellos son los primeros interesados. Y que luego esta buena señora venga diciendo, no, es que Europa mira nuestros presupuestos con buenos ojos. No, señora vicepresidenta, que le han llamado la atención en 2 ocasiones. Hay otro detalle que no se nos debe escapar. Fíjate qué sutileza. Vamos a ver, ha dicho, estos son unos presupuestos que tienen el amplio respaldo de los catalanes, ¿verdad? Pero los votos que ella pide no son de los catalanes, son de los partidos separatistas catalanes. O sea, ahí de nuevo reconoce pues, la legitimidad del separatismo. Este es el drama de la nación española actual. El otro día, en la rueda de prensa que improvisó el presidente del gobierno, cuando le preguntaban los periodistas, pues él se iba por la tremenda y hablaba de sus presupuestos. Y todo el rato estuvo lanzando el mensaje, ¿qué bien le vendrá el salario mínimo a los catalanes que no llegan a cobrarlo? Porque claro, qué bien le vendrá a esos obreros catalanes que no tienen el salario mínimo interprofesional, porque lo que estaba moviendo y motivando y lanzando el mensaje eran a los independentistas y a los golpistas para que lo apoyaran. Pero no des cuenta... pero ahí voy yo. O sea, que la estrategia va. Ellos identifican que Cataluña está únicamente representada por los partidos separatistas, ese es el problema. Pero es una estrategia de la pena, pero va adelante, porque hoy ya tienen el control del Consejo General del Poder Judicial y lo tienen gracias a un Partido Popular maricón-plejín. No. Y es así, Miguel Ángel, es así. Fran, de verdad. Y yo os quiero mucho, pero también hay que criticar. Yo creo que en esta parte estás equivocado totalmente. Yo pienso que no. Es decir, que sí, que estás totalmente Tú mira los números y las noticias de hoy. Deja que se explique. Está totalmente equivocado. Es decir, vamos a ver, lo primero es que no debemos darle cobertura, porque al final estamos dándole cobertura a esa estrategia de la pena que está haciendo el Partido Socialista con lo de los presupuestos. Y qué malos son todos los demás. Es que como yo lo estoy viviendo en mi pueblo todos los días, que es algo que juega a la izquierda, qué mala es la derecha o qué malos son el resto que no nos aprueban los presupuestos. Es decir, oye, mira, no, lo que eres es un mal gobernante o una persona que a día de hoy no tienes que estar ahí porque no reúnen la mayoría suficiente para estar. Que esa es la realidad, tan simple como eso. Todo lo demás estamos dando vueltas a la manzana y no salimos de ella. O sea, es decir, y entonces lo único que está haciendo en estos momentos el señor Pedro Sánchez es alargar la agonía a la que tiene sometida a España para intentar sacar el día de mañana un mayor rédito electoral. Que yo no me creo las encuestas, pero evidentemente es la única alternativa que le queda y la única salida que le queda. En cuanto al Poder Judicial, de verdad, yo en ese aspecto estoy tranquilo, creo en esa independencia, ¿por qué? Porque si hay un juez que se va a extralimitar de sus funciones, Garzón ya lo aprueba en sus carnes, así de claro, esa es la realidad. Miguel Ángel, por suerte la justicia en España funciona. ¿Qué ha hecho Ricardo de Prada con la sentencia de la Gürtel? Ha tumbado al gobierno de Mariano Rajoy, hombre, por favor. Sí, pero cuidado. Esa sentencia de la Gürtel te dice en determinados sitios donde se ha hecho la corrupción y no en el resto. Lo que pasa es que luego se ha extendido todo el mundo creyendo que era una corrupción generalizada. Pero hay dos o tres frases, son las que condicionan. Hay dos frases que condicionan la sentencia y que terminan con un gobierno constitucional y elegido por los españoles. Cuidado, lo que termina con un gobierno es un acuerdo de perdedores, que no se nos olvide, no una sentencia judicial. Ha habido un señor Sánchez que se ha unido a los separatistas, a los proetarras para hacer un cambio de gobierno. Y Ciudadanos
es el que retira el apoyo al gobierno. Y Ciudadanos en ese momento lo vio como una excusa, algo que sucedió puntualmente en un determinado sitio para hacerlo extensivo a los demás. Y esa es la cruda realidad, porque se ha politizado y se ha intentado utilizar políticamente una determinada sentencia, de lo cual yo sí que me arrepiento y me sonrojo ante los hechos puntuales, pero no puedo decir que se ha generalizado con todo el Partido Popular. Y a lo mejor no lo hemos sabido explicar bien. Yo creo que por mucho que hayamos explicado todos los militantes, todos los representantes del Partido Popular, creo que el acuerdo estaba más que hecho para quitar un gobierno del Partido Popular, y si no hubiese sido eso, hubiese sido otra cosa, porque evidentemente el Partido Popular era el único que estaba haciendo frente en estos momentos Miguel a Ángel, los que se querían separar de España. Todos estamos tranquilos como tú, ¿por qué os peleáis para nombrar a la gente? ¿Por qué? O sea, mi pregunta todavía no ha sido contestada, es ¿por qué hay esa pugna para poner a mis personas, mis progresistas o mis conservadores, si todo está tan claro y todo está tan límpido? Claro. Javier, yo creo que no hay ninguna pelea, o sea, hay una negociación porque proponen los gobiernos, o sea, los diferentes partidos, y evidentemente Ciudadanos no ha querido estar porque está con otra demagogia, que es que lo elijan ellos, y digo, sí, para que salga un Mesías, un juez Mesías, digo, que también los pueda ver, a ver si alguien me puede responder, a ver si alguien me sabe, ¿por qué a los jueces los tienen que elegir los partidos políticos? No entiendo. ¿Por qué los partidos políticos tienen que decidir todo lo que relaciona con nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Alguien tiene un motivo? Bueno, porque quieren controlarlo todo, eso está clarísimo. Vale. Pero ¿por qué lo quieren controlar? Porque quieren influir en eso, porque ahí sí está el peligro. O sea, el peligro no está en controlarlo, sino en influir. En que incluso algún juez no se deje influir, pero se autocensure, porque yo dependo al final que me nombren o que no me nombren. Entonces, ¿qué pasa también con el periodismo? Pasa también con el periodismo, no hay ningún problema. Te iba a decir, pero eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Por eso en el periodismo un profesor de universidad, y más por ejemplo en las privadas, que se supone que la conexión entre el cliente y el productor es más inmediata, claro, ¿cómo suspendo más de tal cantidad de alumnos y luego no me van a meter más matrículas? Con eso hay que contar, es la vida misma, ¿no? No, y lo que quería decir a Iván un segundillo, que no tengo ningún complejo con los países nórdicos. Lo que pasa es que fíjate, en un programa de Madrileños por el Mundo, uno de estos, la periodista iba a comprar una salchicha creo que era en Alemania o en Suiza. Y entonces la que le vende la salchicha le pregunta, oye, ¿tú qué haces? Pues yo soy juez. Y aquí estoy vendiendo salchicha. Y eso no, porque yo trabajo juez medio tiempo y el otro medio tiempo estoy aquí. Vendiendo salchichas. ¿Y por qué por qué te han elegido juez? Porque fui la primera de la promoción y ya está. La primera de la promoción tiene derecho a ser juez. Y ella es juez en el medio tiempo en la mañana y en la tarde tiene su puesto de salchicha. Y de esa manera ella no tiene ningún contacto con la política, no tiene ningún otro interés que no sea despachar justicia. Pero eso hay entonces, eso es lo que quiero decir. Bueno, salchicha. Pero bueno, a menos que pongan la ley de carrito perro caliente, ¿no? Lo que quiero decir es que ese es el cambio de mentalidad al que yo me refería. No tengo ningún complejo ni mucho menos. No, pero vamos, ya por aclarar esta cuestión. Sí. Es que, a ver si nos vamos ya dando cuenta de una vez de que el paraíso no es Europa. Es que yo constantemente encuentro con gente, y probablemente la solución de Ciudadanos, como en casi todo, Europa. Entonces, ¿cuál es, Iván? Más España. Sí, totalmente de acuerdo. Pero más nación española, por decirlo Sí. con más rigor. Más nación española, menos complejos y menos poner los ojos en blanco cada vez que se diga la palabra Europa. Europa ha producido cosas muy feas, muy feas. Y luego además esas sociedades tan mitificadas, hombre, pues escarbamos un poquito hacia atrás y ya salen cosas muy Si oscuras. queremos, hablamos de los jueces que se basaban en el derecho positivo en Alemania. Por ejemplo. O sea que, vamos a ver. Bueno, o sea, es que Europa... Si me vas a hablar del tribunal de Schleswig-Holstein, lo dejamos correr. No, pero es que esa es la Bueno, realidad. por ejemplo, mira, lo que ha dicho la Algarra. selección de jueces, ya de ahí en adelante no lo sé. Los jueces de ese sitio, que yo no sé pronunciar, sí. pues mira qué bien nos tratan. Mira con qué los de Bruselas. mimos tienen allí a estos señores. La verdad que el derecho... Alemania que ¿Qué parecía que iba a ser la solución. Tenemos independencia del Poder Judicial en España, está separado del Poder Político, la decisión de que los vocales del Consejo General del Poder Judicial lo pacten entre los partidos políticos es razonable, en fin, elemento para la reflexión de cada uno de ustedes. Nosotros seguimos, ahora sí, hablando de política pura y dura, porque hoy hemos conocido dos encuestas, una relacionada con las elecciones generales en caso de que se celebraran ahora, y que daría que PP y Ciudadanos se quedarían a 2 escaños de poder sumar para tener mayoría absoluta, y otra respecto a las andaluzas, que dice que el único partido que crece en Andalucía es Ciudadanos, aunque eso sí, da entrada en el Parlamento andaluz a Vox. Pequeña pausa y las comentamos. Hay vidas
que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Qué pasaría si se celebraran elecciones generales en este momento? Bueno, pues según una encuesta de NC Report que publica hoy La Razón, el candidato más votado sería Pedro Sánchez, el Partido Socialista sería el más votado, pero muy ligeramente por encima del PP, estarían casi en un empate técnico, aunque lo más significativo sería que PP y Ciudadanos sumarían una mayoría bastante significativa, aunque eso sí, se quedarían a 2 escaños de la mayoría absoluta. Vamos a echar un vistazo. Según pueden ver en este gráfico, que como decimos es de esta encuesta de NC Report, que hoy publica La Razón, tenemos a un Partido Socialista
Socialista con entre 103 y 106 escaños, con un empate técnico bastante similar está el PP entre 104 y 107. Si sumamos el máximo de esta horquilla, los 107 del PP, con el máximo de la horquilla que da a Ciudadanos, que le está dando entre 64 y 67, suman 174 escaños, es decir, 2 por debajo de la mayoría absoluta. Otro elemento significativo sería la irrupción de Vox, que aparecería con un 2,1% del voto, dándole un escaño, según esta encuesta. La suma entre el PSOE y Podemos se quedaría en 156, y claro, todo dependería ya del resto de partidos que pudieran sumarse a la hora de facilitar mayorías o no. Pero lo más significativo del caso es esa supremacía del Partido Socialista, pero muy empatado con el Partido Popular, un PP que junto con Ciudadanos se acerca mucho a esos 2 escaños de una mayoría absoluta. Panorama que parece interesante. Recuenco, ¿cómo lo ves? Para que saque otro más y ya sumamos los 176, o que el PP saque uno más o que Ciudadanos saque uno más, ¿no? Porque yo entiendo que Vox, Ciudadanos y PP dais por supuesto que vamos a ir juntos. Ojalá, porque eso significa... Eso lo tenéis que dar por supuesto vosotros. Yo me encantaría esa situación porque significa que tendríamos un presidente del Partido Popular. O sea, es así de claro y creo que pero eso lo tenéis que tener claro vosotros. No, yo lo tengo claro. A lo mejor tenemos un presidente de Vox, que sería muy bien. Con uno. Yo os doy mi voto y como soy la avisada... Con uno, con dos, no, por eso. Hombre, no estaría mal. Un poco con sonda introduciendo el tema, pero sí que es lo que siempre saco en esta mesa, ¿no? Quiero saber a qué va a jugar Ciudadanos en el futuro y quiero saber a qué va a jugar Vox si entra finalmente en el arco parlamentario. A mí me preguntabais ahí, oye, ¿te preocupa que entre Vox? A mí yo creo que no me preocupa que entre nadie, lo que me preocupa es a qué van a jugar y que si dicen una cosa y luego van a hacer la otra, porque evidentemente yo con Ciudadanos pues no me termino de fiar que estos 67 votos o estos 67 escaños los ponga a disposición del Partido Popular. Por eso he dicho, lo damos parece que por supuesto, pero no termino yo de verlo, porque entiendo que entre las 3 fuerzas y la más votada, lo lógico es respetar como presidente al que sea la fuerza más votada. Sí, eso debería ser eso así, es lo más lógico, debería ser. Luego, como sabes, la política hace extraños compañeros de cama. Yo creo que sí, dándole grado de certeza a esta encuesta, pues hombre, nos queda este último impulso para conseguir eso, no los 2 que has dicho, nos faltaría uno, porque claro, si estás sumando a Vox, claro, estoy sumando a Vox, nos faltaría solamente uno, que oye, que hay que hacer el trabajo y ojalá lo sumemos desde el Partido Popular. Hombre, también hay que ver lo que va a hacer el Partido Popular, ¿no? Si se da este escenario, porque hemos visto grandes mayorías y hemos tenido grandes fracasos, ¿no? Eso es importante, pero dicho esto, esta encuesta no hace más que pues ver la tendencia que se están siguiendo en las últimas encuestas, ¿no? En la que un partido socialista subido como el Soufflé, se ha impulsado por la moción de censura, pues empieza a bajar y a tocar techos, y el Partido Popular, con un nuevo líder sin anclajes algunos, sin mochila, pues empieza a subir los números del Partido Popular. El problema está en lo que decís vosotros, el problema está en la formación veleta, es decir, con quién gobierno, con quién no gobierno y a condiciones de qué. Claro, lo que tú no puedes hacer es, a mitad de la partida, decir, ahora te retiro yo el apoyo gubernamental y, oye, y que se joroben los españoles y os jorobéis vosotros, ¿no? ¿Que está claro que Vox va a tener la llave? Yo lo tengo claro y clarísimo. No lo están haciendo nada mal, de hecho ellos han llenado Sevilla, están llenando todo aquello por donde van, lo están haciendo muy bien, y a poco que en las elecciones sigan haciéndolo van a obtener resultados. De hecho el Parlamento andaluz le dan 2, esta misma encuesta le da 1, pero encuestas anteriores le daban hasta 4 y casi grupo parlamentario, con lo cual yo tengo claro que las encuestas que estamos viendo estos días no reflejan la realidad, reflejan una parte de la realidad y probablemente bastante intencionada, ¿no? Y ya no digamos el tema del CIS, porque eso es clama al cielo, eso es vomitivo nada más pronunciar el nombre. Chef Tefanos. Por ejemplo, o tenazas. Mi banderita del cambio de la ley electoral, por favor, hay que sacarla. Una vez más, te la dejaremos puesta ya. Ya, es que me la voy a hacer. Vamos a hacer una bandera. No puede ser que el PDK tenga 1.4% y tenga 5 o 6 escaños, y Vox con un 2.1 casi lo duplica, tiene uno solo. Así es. ¿Qué es esto? Eso no es democracia, o sí, pero no. Por lo menos será democracia, pero no la mejor, si hablamos de calidades democráticas. Entonces, cambio de la ley electoral, Partido Popular y Partido Socialista, ¿no la habéis hecho? Por favor, hacerla ahora, no sé si es tarde, pero hacerla. Una cosa muy importante, si Vox saca otro
escaño, posiblemente es porque le quite votos al Partido Popular, o sea, no lo sé, hay que verlo. Y sigue sin sumar. Las transferencias, la mayoritarias del Partido Popular. Entonces debemos aunque hay gente de Podemos que se está pasando a Vox. O sea, por eso, sí, está recibiendo, esos datos pero todavía el Partido Popular es el que tiene, porque se ve en la encuesta, ¿no? Es muy importante porque la polarización de la política está llegando a tal punto que hasta 3 días antes de las elecciones no se sabe, por lo menos, las zonas fronterizas, que son las más importantes aquí, porque lo que vemos son vasos comunicantes entre Podemos y el PSOE, entre Ciudadanos, Partido Popular, pero entre los dos bloques no hay tanta comunicación. Pero sí hay una zona fronteriza que son los indecisos los que van a decidir. Y según esta encuesta, el 74% de los encuestados volvería a votar a Ciudadanos. Quiere decir que Ciudadanos es el que tiene mayor porcentaje de fidelidad. Luego van bajando, Izquierda Unida 33, el PSOE 30, el PP 21 y Podemos 14. Pero te refieres a los que lo votaron anteriormente. Sí, claro, eso se llama fidelidad. Entonces, sí, claro. Pero eso es lo que determina la zona fronteriza también. Si hay una persona del Partido Socialista que ya no quiere confiar tanto o no sabe si va a votar al Partido Socialista, en esos 3 días lo que suceda puede votar a Ciudadanos, que es el que tiene aquí al lado, ¿no? Entonces, eso puede tirar la balanza de un lado a otro. Yo apuesto y deseo, es mi tierra, yo soy gaditano, aunque no parezca, que haya un cambio. De vez en cuando que haya un cambio, porque Andalucía no puede ser lo último en todo lo bueno y lo primero en todo lo malo, por lo menos en empleo, en desarrollo económico, no puede ser. Con todo lo que tiene, por eso digo, en lo malo somos los primeros, ¿no? Los seres y todo. Andalucía, por ejemplo, ha sido un claro ejemplo de lo que ha sido la política de Ciudadanos. O sea, es decir, ahí ha estado entregado al gobierno de Susana. O sea, es decir, bueno, a mí me dicen lo mismo con el gobierno de Madrid. De hecho, yo no entraría, porque yo quiero como visionario objetivo o como observador objetivo tanto de un sitio como otro, o sea, está claro que la política de oposición que ha llevado Ciudadanos en Andalucía no ha tenido que ver nada en absoluto con la de Madrid. Yo a Griñán le he visto dimitir. O sea, esa es la realidad. Bueno, ¿cuántos diputados de la Comunidad de Madrid como veo que insistís en hablar de Andalucía cuando os he sacado la encuesta de las generales, ahora voy a sacar la de Andalucía para que me habléis de las generales, ¿no? Es que sois de un desordenado terrible. Vamos. A ver, Iván, habla de lo que quieras. Culpa mía. Yo voy a intentar hablar de la encuesta. Gracias. Que es muy entretenido, todas las encuestas es muy entretenido, como todos sabemos que tiene un componente de ficción importante, pues bueno, está muy bien, ¿no? Y valen para todo. Claro, aquí cada semana tenemos una y es muy entretenido, ¿eh? Efectivamente, por lo menos. Y teniendo en cuenta que esto es, como se suele decir con el tópico, una foto fija desde un ángulo muy concreto y para un medio muy concreto, La Razón, pues bueno, hay que tener muchas cautelas. En el caso de que fuera cierto, yo haría la siguiente pregunta. En el caso de que fuera cierto y de que el apoyo de Ciudadanos fuera para el PP, cosas que hay que presuponer y suponer quizá demasiado, y que apareciera ese voto que decantara la balanza hacia un gobierno nuevo del Partido Popular, habría que preguntar esa famosa frase, ¿gobernar para qué? Es decir, exactamente qué se quiere hacer en el futuro. Yo creo que el PP ya no tiene excusa para tirar para adelante en lo que gran parte de los votos que le pueden llegar exige, es decir, recuperación de competencias, acometer, como dice Galú, y eso yo también me voy a traer una pancarta, vamos a hacer una pancarta en vez de una bandera. Sí, yo creo. Hay que renovar de una puñetera vez ya la ley electoral. No puede ser que el partido chantajista vasco esté continuamente parasitando a la nación, agarrado a las faldas del PP o del PSOE, cosa de la cual son culpables estos dos partidos, pero que en realidad la geometría política les obliga a tener que acostarse con esta gente. Y eso es lo que no puede ser, porque ese partido es evidente lo que busca. Fíjate, Iván, ese es el problema. Fíjate, Iván, como he dicho, digo, a ver, que nos falta un impulso, o bien a Vox, o bien a Ciudadanos, o bien a PP, para llegar a esos 176, siendo eso cierto. A partir de ahí, como decía aquel, ¿no? Programa. O sea, oye, se tendrá que firmar el acuerdo de gobierno, entiendo que entre las 3 formaciones políticas... Con un problema enorme, con un problema con una sospecha que yo ya dejo sobre la mesa y ya hablaremos en el futuro. Es que Ciudadanos es una incertidumbre continua la que tiene cada socio que firme algo con él, porque como bien has dicho, en Andalucía han sido perfectamente permisivos mientras que en Madrid han sido muy estrictos con el Partido Popular. Pero bueno, justamente en Andalucía, ahora sí, vamos a Andalucía, porque tenemos una encuesta de sociométrica para El Español que publica hoy, que también nos arroja elementos bastante interesantes. Por ejemplo, que Ciudadanos es el único partido que crece. Todos los demás pierden, tanto PSOE como PP como Podemos,
pierden votos. El único que gana es Ciudadanos, y además de una manera espectacular. De los apenas 9 escaños que tiene la actualidad, pasa a tener 24 o 26. De tal manera que se va a convertir en un elemento fundamental, puesto que supera al Partido Popular en Andalucía. El partido más votado sigue siendo el PSOE. Susana Díaz gana y gobierna. Puede gobernar o bien con Ciudadanos o bien con los andaluces de Podemos. En cualquiera de los casos podría reeditar y se mantendría en el poder. Pero muy significativo el gran crecimiento de Ciudadanos y también la entrada de Vox. Vox, con un 4,2% del voto, podría tener entre 0 y 2 escaños. Es decir, se empieza a considerar a Vox incluso en otras elecciones en las que antes no se le daba una posible representatividad. ¿Qué es lo que va a pasar en Andalucía? Pues sin lugar a dudas, Ciudadanos se va a convertir, como decías, en un elemento fundamental. Yo creo que sí, vamos. Yo creo que Ciudadanos es la clave y es una gran incógnita, ¿eh? Porque Ciudadanos ha dado unos bandazos tremendos, no nos engañemos, ¿eh? O sea, yo soy muy crítico con el PP, siempre lo soy, pero el PP tiene una especie de márgenes establecidos, es previsible en algunos aspectos, pero Ciudadanos ha dado muchos bandazos. ¿Sabéis que en Benalmádena hay un gobierno de Ciudadanos, Podemos y PSOE? No me extrañaría. No, entonces no, que es que hay un gobierno de... Ver, yo es que me enteré este tiempo de atrás, si es lo mismo que había en Andalucía. Estos son los liberales, ¿no? Vamos a ver, es lo que dice, pero es lo mismo que había en Andalucía. Si es que en Andalucía Ciudadanos no le ha dado la puntilla al gobierno de Susana Díaz. Ciudadanos lo que ha hecho es darle un muletazo para que se vaya libre de la sentencia de los ERES. Y fijaros, aquí lo que se ve, ¿no? La entrada de Vox lo que significa que el PP pueda pasar a ser tercera fuerza, sin embargo, si esos votos de Vox fuesen al Partido Popular, estaría la segunda fuerza. Eso es lo que significa lo cual demuestra que algo mal habrá hecho. Algo mal habrá hecho el Partido Popular para que exista Vox. Autocrítica siempre, eso por supuesto. Y si los de Podemos votan al PP también, el PP sería la primera fuerza, vamos. Hay algo muy importante. A ver, silencio, 1 a 1. Hay algo muy importante, no voy a entrar en cosas partidistas porque en teoría yo tengo que ser como los jueces de los que hablamos al principio del programa. ¿Eres tan independiente como ellos? No estoy en ninguna asociación de consultores, o sea que ni progresistas ni... Ahora bien, ¿qué tiene importante? Aparte que Andalucía es una de las regiones más importantes de España, todas son importantes, pero Andalucía por su tamaño y por todo es relevante. Que son antes que las autonómicas, las europeas, y creo, me imagino que ya no hay tiempo, antes de las presidenciales. Y suponemos, ¿no? que las generales. Sí, ya creo que suponemos. Suponemos. Entonces, ¿qué sucede? Si Ciudadanos pasa al PP, eso va a ser un mazazo muy fuerte para el Partido Popular a nivel nacional, porque es un gigante al cual le descubrieron un talón de Aquiles, ¿no? Eso está clarísimo, o sea, es una barrera psicológica que yo creo que puede afectar muchísimo esa franja de indecisos entre Ciudadanos y el Partido Popular. Otra muy importante es que si Ciudadanos, PP y Vox y algún otro llegan a sumar y llegan a poder mandar en minoría, el cisma que va a crear en el gobierno de Pedro Sánchez es demoledor, o sea, se acabó el gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, como digo, hay muchísima gente que está todavía, que no sabe qué va a votar, y los últimos 3 días yo creo que se va a decidir eso, y eso puede ocurrir. Pero, eso puede ocurrir, que voten, que gobiernen estos 3. ¿Tú te imaginas el paroxismo que podía desatar que Ciudadanos pudiese, apoyando al PSOE, gobernar con el PSOE en Andalucía, o apoyando al PP y Ciudadanos, dar el poder al gobierno al otro lado? ¿En qué situación se encontraría y qué es lo que pasaría? Podría pasar cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa. Y efectos se me ocurren como el siguiente. Esa configuración posible, ¿no? De Ciudadanos, PP, Vox y tal, claro, sería percibida como un frente, un bloque, sí, claro, que se presentaría con diversas tonalidades en las siguientes elecciones. Y eso en un país como el nuestro, tan sumamente maniqueo y sectario, pues crearía pues, 2 bloques bastante enfrentados. ¿Y qué pasaría si pasara lo contrario, Iván? También. Si Ciudadanos se pusiera al lado del PSOE. Pues claro, bueno, eso sería más complejo. Se rompe ya esa imagen de los constitucionalistas, sí, los de centro-derecha, claro. Sí, ese es el problema, el efecto propagandístico que pueden tener que esté en un lado o en otro. Otra cosa es que las elecciones se pudieran hacer antes de esos acuerdos. Claro, está todo muy volátil. La indecisión continua en la que vive Ciudadanos. Claro. Que tú no sabes dónde va a apoyar. Es que aquí mismamente en la Comunidad de Madrid ha creado la sextilla, es decir, le ha entregado la televisión a Podemos.
Y claro, y ahí en Andalucía ha hecho todo lo contrario. contrario. Yo creo que este programa, pues, estamos de noche ya y estamos... ¿Y os acordáis? Y empezamos a soñar, yo os escucho soñar. Pero recordad que nos faltan luces, estamos muy oscuras. No me habéis escuchado, no me habéis escuchado. A ver, vamos a escuchar a Recuenco, a ver. No me habéis escuchado el gobierno de Benalmádena. O sea, es decir, sí. que eso es una realidad en Andalucía. Porque Andalucía ha gobernado así. Claro, si Andalucía ha gobernado entonces yo así. creo que Ciudadanos en Andalucía lo tiene claro. Entonces ahí, el que vota Ciudadanos sabe lo que está votando. Un apoyo al Partido Socialista. O sea, pero vamos a ver, o sea... Por eso levantó el otro día el veto Recuenco está en modo del Estado campaña. Estás en modo campaña. No, yo creo que pasa que me gusta ser muy empírico y es lo que he visto. O sea, le diré, porque si no hubiese visto eso, pues a lo mejor tendría el margen de la duda. No, pero yo no estoy de acuerdo porque entonces, es decir, como el partido en Madrid tuvo corruptos, entonces votar en Rioja al PP, en La Rioja, es votar a corruptos. O sea, eso son unas generalizaciones que no estoy de acuerdo. No, pero Javier, yo creo Javier, ¿cómo ha gobernado Susana en Andalucía? ¿Existe o no existe ese gobierno de pactos entre PSOE, Ciudadanos y Podemos? Pero Ciudadanos está en el gobierno. Está en el gobierno. ¿De Andalucía? No, está en el gobierno de Benalmádena, de un pueblo. Sí, pero en Andalucía lo que ha hecho es un pacto de gobierno, no de gobierno, sino un pacto para la investidura. De investidura, esa es la palabra que me salía. Es que eso existe. Como está aquí en Madrid. O sea, otra cosa es gobernar. Que por cierto, yo creo que Ciudadanos no va a gobernar ya con el PSOE, pero con el PP si pudiera. ¿Y eso lo dices? No, por lo que me voy oyendo. ¿Con quién firmó Ciudadanos un pacto de legislatura en las primeras elecciones de las segundas que llevaron a Rajoy a Moncloa? Con el Partido Socialista. Esa es la realidad. Claro, es que se nos está olvidando... Pero ¿quién fue el más votado? Acabamos de hablar de que el más votado es el que tenía que gobernar. Ahora ya no. Fue Rajoy. No. Cuando hablo de Andalucía, ¿quién es el más votado? Estaba diciendo, volviendo a qué es Ciudadano y qué es lo que hace Ciudadano. Y que se nos olvida a quién firmó los Ciudadanos. Y en Andalucía está claro con los mismos. Pero vamos a ver, ¿tú no te has dado cuenta que hace una semana o dos han levantado el veto a los presupuestos generales del Estado Ciudadanos en el Congreso? ¿Tú crees que eso es gratis? Y yo creo que ya tienen un acuerdo de pregobierno en Andalucía. Yo creo que van a seguir un gobierno continuista. Pero si viene el Partido Socialista, un gobierno continuista y encubridor de toda la pornografía. Esto queda grabado, vamos a ver. Que quede grabado de toda la pornografía putrefacta que tiene la Junta. De esos señores que tiene sentado en el banquillo, que tendrían que estar todos los días paseados por los medios de comunicación y denostados por la sociedad, y no que en algunos sitios los están encumbrando. Hombre, ya está bien que se han llevado 650 millones de euros y hay otro escándalo que está a punto ya de tener la juez o de hacer pública la investigación, de que se está hablando de 3 veces o 4, y aquí nos cogemos con papel de fumar 200.000 euros, y ahí que es por lo que han echado a Rajoy del gobierno. Ahí siguen en el escaño, es que había mucho papel de fumar que coger. Lo que pasa es que el factor mediático tiene un peso enorme, que es lo que yo creo que el PP no se ha dado cuenta todavía. Es decir, el peso que tienen la propaganda, más que el dato, porque claro, el dato es árido, hay que entrar ahí en las tripas de las sentencias y tal. La propaganda es la que ha funcionado. Efectivamente, en el caso Gürtel, pues es que son migajas al lado de lo de los seres. Lo que pasa es que ideológicamente se reviste de otras tonalidades y cuela. Pues no, mira, es que en realidad lo de los seres, pues en realidad era una especie de corrupción generalizada que llegaba a las familias y se enmascara de ese modo. Y yo pienso que el peso de la propaganda es fundamental, porque una sociedad como la nuestra, pues lo mediático orienta mucho a la sociedad. ¿Te refieres a la propaganda que hacen esas televisiones que el PP le regaló a la izquierda? Sí, me refiero exactamente a eso. A las familias. Gracias por completar. Era por aclarar. A las familias, lo de los seres, no les ha llegado, les ha llegado a los amigos de los que estaban gobernando. Ya me entiendes. Yo te lo digo porque yo he tenido empresas que hemos estado establecidos en Andalucía y abrías un poco el abanico para contratar y te llovía. Pero Trejo, date cuenta de una cosa. Y se te caía el alma al suelo cuando te contaban las realidades y cuando te contaban que a lo único que aspiraban ellos era a 30 jornales recogiendo aceitunas porque no le daban otra salida. Fenomenal, pero esa mercancía se vende mejor en una tele que la idea de unos tíos que van al Escorial con chaqué. No nos engañemos, la caricatura funciona. La caricatura funciona. Fíjate, todavía no he oído ni a Partido Popular, ni a Ciudadanos, ni a Vox pronunciarse sobre los medios y pronunciarse sobre el fin de los oligopolios y monopolios en los medios. Que eso es una cosa muy importante y por ahí también tenían que empezar a hablar ya.
Pero ¿cómo le pone final? Hombre, en concreto a Vox, oírle hablar sobre los medios es difícil, puesto que los medios no le han llevado nunca, salvo muy pocos que sí hemos invitado a un partido como Vox y les hemos dado voz, a ellos igual que a todos los demás. Han estado vetados en muchos medios hasta ahora. En el caso de Vox me refería en las conferencias que hacen, no obviamente en los medios. Hoy en DNAES tenemos un editorial dedicado a las etiquetas. Las etiquetas que utiliza el periodismo pues tienen una fuerza potentísima. Extrema derecha, extrema derecha, es decir, esos calificativos que luego son, digamos, amplificados por televisiones con unos medios enormes como La Sexta, por ejemplo, que desgraciadamente Distrito Tribuna carece de ellos, pues eso llega a todos los sitios y eso opera mucho más que lo que se diga en la tribuna del Congreso de los Diputados, opera, digo, en la opinión pública. Sí, claro. Y eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Por eso es importante que empiecen a pronunciarse sobre los medios, sobre la composición, sobre los oligopolios y monopolios que hay en los medios. Ahora es las derechas, ya se acabó lo de... ¿Por qué? Porque ahora es ellos contra nosotros, nosotros contra ellos. Los bloques que yo decía antes, los claro, bloques. Es eso. Frente Nacional, Frente Popular. Insisto, es una imagen maniquea y peligrosísima. Pero no hay una declaración de la vicepresidenta, del ministro de Ábalos, del presidente, que no diga 5 o 6 veces las derechas. Por eso. Y cuando dicen las derechas, fijaros en la cara y fijaros en la expresión, lo tienen practicado, ensayado. Y el tono, para todo. O sea, eso le han dicho cada vez que llega a la derecha, cara de asco. Y veréis que es así. ¿Por qué? Javier, porque eso va percolando y percolando. Eso se llama neuropolítica. Y van trabajando, Al final, de verdad, los ciudadanos, y te lo digo por el pálpito, no por el pulso real que uno tiene en la calle, ¿no? Mira, que a uno que nació en el año 76 le llamen fascista, que le llamen de extrema derecha. Pues mira, es que me río, del que me lo esté llamando, o sea, pero así, o sea, es decir, es que me parto de él, ¿no? Es decir, porque claro, lo que me sale, digo, tú evidentemente eres del partido ese, de los inútiles y de los que quieren romper España, o sea, digo, porque es lo que me sale, digo, pero además me vuelvo a referir a la ciencia empírica, o sea, es decir, yo cuando ha gobernado el Partido Popular, o cuando entra en políticas de centro-derecha, de derecha, evidentemente la vida de los españoles ha mejorado, siempre ha sido así. Y cuando ha gobernado con otra serie de ideales, cuando se ha derrochado, ¿dónde nos ha llevado este país? Gobierne quien gobierne dentro del Partido Socialista. Porque hay una alianza siempre de perdedores, no nos equivoquemos. ¿Por qué ha habido una alianza de perdedores siempre? Es decir, esto que ha sucedido a nivel nacional, a nivel local, estamos muy acostumbrados a sufrirlo. Es así, en las políticas locales estamos muy acostumbrados a sufrirlo. Y es verdad que yo, cuando estaba gobernando con mayoría absolutísima el Partido Popular, si algo hemos demandado ha sido que hubiese gobernado la fuerza más votada. Miguel Ángel, de todas formas... ¿Pero por qué? Porque en la política local es verdad que lo hemos sufrido. Es decir, vuelvo a sacar el ejemplo. Benalmádena gana el Partido Popular y se une Ciudadanos y Podemos, los que dicen que no se van a unir nunca, pero si allí se están uniendo. Miguel Ángel, de verdad, tienes que aceptarlo que si no hubiese existido Gürtel y todo esto, Rajoy sería siendo presidente de toda España. O sea, la corrupción tan bestial que ha habido, que se le ha dado más bombo a una que a otra, pero tanto del Partido Popular como el PSOE, pero en el caso del Partido Popular es lo que le ha dado pie a Pedro Sánchez a la moción de censura. Si no hubiese sido difícil, que nos lo hubiésemos tragado como nos lo tragamos. Y otra cosa, Galú, yo que tampoco soy asesor de ningún partido político, se me ocurre que quizá os haya pasado factura, pues ciertas concesiones con esos partidos que luego confesáis en otros ambientes, pues que son el problema. Vuelvo, por ejemplo, al caso PNV. Es decir, como al final el PP ha entregado grandes áreas de la nación y de los negocios vinculados a ellos, a los partidos regionalistas, que van del regionalismo al separatismo más extremo, pues luego eso se vuelve en vuestra contra. El PP ha desaparecido, el PP ha desaparecido prácticamente del País Vasco. El PP, espero que ahora el candidato, que es el mejor que podía haber elegido, Alejandro Fernández, está muy mermado en Cataluña. Todo eso es el pago a las concesiones. Sois un partido político más, vosotros sabréis. Es decir, por eso decía yo antes, ¿gobernar para qué? Parafraseando a Lenin, por cierto, con un toque provocador, porque es necesario para echar pimienta en las tertulias. ¿Gobernar para qué? ¿Para mantener la situación de siempre?
los cacicazgos periféricos, pues si no se acomete eso, y por ejemplo la famosa reforma electoral, pues estaremos siempre condenados a lo mismo, a decir, venga, elecciones y a esperar a quién decide el PNV y los demás. ¿Quién es la llave? Pues que va a gobernar. ¿Gobernar para qué? Para cambiar las ¿gobernar cosas. para qué? Y no para cambiar las cosas para bien, porque si nos fijamos en Pedro Sánchez, lo que hace es cambiar las cosas para mal, para romper España, para regalarla a trozos. Por ejemplo, un ejemplo que les voy a poner, San Miguel de la Cogolla, el monasterio que se considera para muchos una de las cunas del castellano, también del euskera, al parecer. Pero, ¿qué pasa en la actualidad? ¿Podemos decir que en La Rioja se hable euskera? No, en absoluto. ¿Es La Rioja una zona euskalduna? No, en absoluto. Entonces, ¿por qué el gobierno de Pedro Sánchez quiere cambiar el estatuto de La Rioja para equiparar el castellano al euskera? ¿Se trata de una concesión o es gobernar para cambiar las cosas para mal? Pausa y lo analizamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.